Hermanos, buenos días. Les damos la más cordial bienvenida a la Escuela Bíblica Dominical de la Primera Iglesia Bautista de Monterrey. Es un gozo que estén aquí acompañándonos en esta hora, en el Día del Señor. Hoy, domingo 16 de enero del año 2022. En esta mañana estaremos continuando los estudios que tendremos en este primer trimestre del año de la carta a los Hebreos. Hoy es la lección número 3, cuyo título es Jesucristo superior a Moisés. Así que, amigos y hermanos que nos acompañan, les invito a que en sus casas oremos en esta mañana. Padre amado, te damos infinitas gracias porque tú eres bueno y porque tu misericordia es para con nosotros. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de escudriñar tu palabra, de estudiarla, de leerla, y pedimos de tu bendición para que en esta mañana, en la cual veremos esta lección de Jesucristo es superior a Moisés, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe, nos dirija en esta enseñanza y que sea de bendición para mis amados hermanos que nos escuchan, así como a nuestros amigos y familiares que nos acompañan en esta mañana. Cuida de tu iglesia, te lo pido en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, en esta mañana el estudio de la palabra de Dios se encuentra en el libro de los Hebreos en su capítulo número 3. En esta ocasión, la base bíblica se encuentra del versículo primero al versículo número 6. Como cada domingo, en cada lección tenemos un texto para memorizar y en esta ocasión es el versículo número 1 de Hebreos capítulo 3, versículo 1. Así que te invito a que repitas conmigo el texto que aparece en la pantalla. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Hebreos 3:1. Durante toda esta carta de un autor desconocido, algunos piensan que fue Pablo, otros Pedro, pero lo importante es que reconocemos que esta carta está inspirada por nuestro Dios y estaba escrita o iba dirigida para todos los que habían creído en Cristo Jesús, a todos los hebreos que ya se encontraban dispersos en diferentes ciudades. Bueno, la importancia de esta carta es el hecho de que para muchos judíos, para muchos cristianos, era importante y es importante entender cuál es el punto correcto que debemos de tener del concepto de Cristo Jesús. ¿Quién es Cristo Jesús? ¿En qué lugar de la creación está Él? ¿En qué lugar de la historia está ubicado? ¿En qué lugar de importancia de los diferentes personajes bíblicos se encuentra Jesucristo? Para algunos, solamente fue un gran hombre, un buen maestro, pero para otros, reconocemos que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el creador de todas las cosas, que por Él y para Él fueron hechas toda la creación, que Jesucristo es el cumplimiento del mensaje de salvación, de amor que tiene nuestro Dios para con todos los hombres. Y para los judíos es muy importante, o era muy importante, entender cuál era el lugar de Jesucristo comparado con Moisés. Esta epístola, haciendo un breve resumen de esta carta a los hebreos, esta epístola testifica de la superioridad de Jesucristo. Durante cada uno de los capítulos veremos cómo Jesús es más importante que, en este caso, que Moisés. Él es mayor que los ángeles y tiene un nombre más excelente y superior que cualquiera. Jesucristo. Su nombre, el nombre más importante, que significa Salvador.
y tiene un llamamiento superior. Desde el principio, en el corazón de Dios, vio la necesidad de que hubiera un Salvador, de que hubiera un sacrificio perfecto que pagara el pecado de cada uno de nosotros, y ese Cordero perfecto fue Jesús, el único que cumplía todos los requisitos para que ese sacrificio fuera completo, fuera suficiente, fuera única, por única vez, y que aquellos que depositáramos la fe en Jesucristo tuviéramos la bendición de ser llamados hijos de Dios, que tuviéramos la confianza y certeza de que nuestros pecados son perdonados por gracia, no por las buenas obras que pudiéramos hacer o que fuera necesario realizar algún acto que completara esa salvación. No, Jesucristo hizo todo. Los ángeles son siervos de Dios, pero Jesucristo es el Hijo de Dios. Esta carta enseña, por lo menos en este capítulo que vamos a estudiar, que Jesús es superior a Moisés. Para el pueblo judío, la figura de Moisés era muy importante. Podemos recordar dentro del ministerio del Señor Jesucristo que en ese entonces los personajes más importantes de la historia del judaísmo, uno de ellos era Moisés, que representaba la ley, y otro era Elías, que representaba a los profetas. Y la carta tiene una exhortación para todos aquellos destinatarios de esta carta y también para nuestros días, que debemos de mantenernos firmes en la confianza, en la fe que hemos depositado en Cristo Jesús. Así que, hermanos, te invito a estudiar estos 6 versículos de la carta a los Hebreos en su capítulo número 3, y que abras tu Biblia para que me sigas en esta lectura. Dice lo siguiente: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. El primer punto que estaremos estudiando en esta mañana es: ¿quién es Jesucristo? ¿Quién es Jesucristo? Esto lo podemos ver en los versículos 1 y la parte primera del versículo número 2. La palabra apóstol tiene un significado: el enviado del Padre. Y Jesucristo toma en este momento el llamamiento del apóstol, es decir, que era enviado por el Padre con un propósito de salvar a los hombres, dando su vida en la cruz, muriendo por nosotros, pero por su gracia y por su poder, resucitando al tercer día, ¿sí?, para vivir hoy, por siempre, y está sentado a la diestra del Padre. Es decir, él tenía un propósito al ser enviado a este mundo. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El mismo apóstol Juan en su primer capítulo, en su versículo número 9, según la versión Reina Valera contemporánea, dice lo siguiente: la palabra, la luz verdadera, la que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. ¿Quién es la luz? Jesús es la luz del mundo. ¿Quién es la palabra? Dice Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Es decir, Jesucristo es la promesa, el camino de reconciliación entre Dios y los hombres. Juan 5:37 dice lo siguiente:
También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Juan 5:37. Nosotros podemos entender que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Él es eterno, que no tiene principio y no tiene fin, que Jesucristo está desde antes de la creación del mundo, que Él en su obediencia cumplió el propósito del Padre de venir a este mundo y, como dice Filipenses en su capítulo número 2, se humilló a sí mismo haciéndose obediente, ¿sí? Se despojó de toda su plenitud, de toda su gloria y se hizo hombre. Y se humilló a tal grado de que murió de una manera cruel, de una manera dura, en la cual hubo un derramamiento de sangre en la cruz. Esa sangre significa que hay perdón de pecados para todo aquel que reconoce su maldad, que reconoce que ha transgredido la ley de Dios, los mandamientos, sus decretos, sus estatutos, que dentro de su corazón sabe que hay algo mal, hay un vacío en su corazón, y Jesucristo es el que llena ese vacío, es el que da consolación, es el que da paz, el que da tranquilidad, porque te puedes reconciliar con Dios a través de Jesucristo. Apóstol, ¿qué significa? Es un testigo fiel, y Jesucristo fue un testigo fiel. También Juan, el apóstol, en el libro del Apocalipsis, en el libro de la Revelación, menciona los siguientes versículos que hablan acerca de Jesucristo. Apocalipsis 1:5. Y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de la resurrección, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y que por su sangre nos ha librado de nuestros pecados. Es decir, en ese versículo podemos entender cuál era la razón de que Jesús viniera a este mundo. Es decir, nos amó, nos ama, y la sangre que derramó nos limpia de todo pecado. Apocalipsis 3, versículo 14 dice lo siguiente: escribe al ángel de la iglesia de la Odisea, esto dice el Amén, el testigo fiel y veraz, el soberano de la creación de Dios. ¿Y sobre quién habla este versículo? Sobre Jesucristo. Jesucristo es el testigo fiel, Jesucristo es la verdad. Juan, en su evangelio dice, Jesús, haciendo referencia a Jesús, dice, yo soy la luz verdadera. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por medio de mí. ¿Quién es Jesucristo? Aparte de ser el apóstol, el enviado, el testigo fiel. Bueno, Jesucristo también es el sumo sacerdote. Dice el versículo primero en su última parte, y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Jesucristo es el sumo sacerdote según la orden de Melquisedec. ¿Quién es Melquisedec? Lo vamos a ver más adelante en las siguientes lecciones, pero podemos recordar la historia que viene escrita en el libro de los orígenes, en el libro de Génesis. Allá en Génesis menciona que Abraham, ¿sí?, dio todos los diezmos a Melquisedec, el sumo sacerdote de Salem, ¿sí?, lo que más adelante fue considerada como Jerusalén. Pues Jesucristo es el sacerdote según el orden de Melquisedec, es el único representante de este orden, único y final. ¿Recuerdan quiénes eran los sacerdotes o dónde descendían los sacerdotes dentro del pueblo de Israel? Bueno, Dios separó de las tribus de Israel, separó a una, la tribu de Leví, y de ahí venían todo el sacerdocio, toda la gente que trabajaba en el tabernáculo y después en el templo y que tenía ciertos deberes para que tenía que cumplir dentro de su protocolo religioso. Bueno,
Jesús no venía de la tribu de Leví, porque él fue antes. Él viene del sacerdocio de Melquisedec. ¿Qué es un sacerdote? Te puedes preguntar hoy en esta mañana. Bueno, dentro de la definición etimológica, procede del latín sacerdos, una forma sustantiva de la palabra sacer que significa sagrado. Otra definición de sacerdote es un intercesor, ¿sí? Alguien que sirve de mediador entre dos personas. Bueno, Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. Dice en la historia, en el Evangelio de Jesucristo según Lucas, menciona la historia de Pedro, el discípulo valiente, guerrero, impulsivo. Pedro tenía el deseo y el amor por Jesucristo muy fuerte, que cuando dentro de una plática en la última semana de Jesucristo, antes de llegar a la cruz, antes de sufrir la muerte en el Monte Calvario, Pedro le dijo: Señor, yo siempre te seguiré. Y Jesús le dijo: Pedro, de cierto te digo que antes de que el gallo cante me vas a negar 3 veces. Y Pedro decía: no, Señor, yo no te voy a negar, yo te voy a seguir, yo voy a apoyarte. De hecho, en la noche en la cual Jesús fue arrestado, Pedro, de una manera impulsiva, sacó su espada y le cortó una oreja a uno de los siervos de los que venían acompañando para arrestar a Jesucristo. Y en este Evangelio de Jesús según Lucas cuenta la historia en el capítulo 22, versículos 31 al 32, que Jesús le dijo a Pedro: Pedro, yo te digo que antes que el gallo cante me vas a negar 3 veces. Y los versículos 31 y 32 del capítulo 22 dicen lo siguiente: Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran un trigo, hablando acerca de los discípulos. Pero yo he orado por ti, para que no falle tu fe. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Pero yo he orado por ti. ¿Quién oró por Pedro en este tiempo? Jesucristo. Y si nosotros entendemos el concepto de Jesús como el Hijo de Dios, como el creador de todas las cosas, el soberano, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y que esa persona haya dedicado un poco de tiempo para ti en lo particular, debe ser algo valioso, debe ser algo glorioso. Te debes sentir importante esa persona a la cual el que tiene el mayor poder te dedica cierto tiempo para ti. Bueno, te tengo una noticia: Jesucristo ha intercedido por ti y por mí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Él está orando, deseando que te reconcilies con Dios. Y así como Pedro fue tentado y fue zarandeado, nosotros en nuestra vida diaria también somos tentados, somos zarandeados, caemos en el pecado. Pero Jesucristo ha orado por ti. ¿Para qué? Para que en tu corazón sientas y entiendas y te responsabilices de los daños, de los males que has hecho, y que sabes que tu actuar no ha sido conforme a la voluntad de Dios. Bueno, Él ora por ti para que tú lo reconozcas, tú lo entiendas y des ese paso de fe, de decir: reconozco que he pecado y reconozco y entiendo que Jesucristo derramó su sangre por mí para limpiarme de mi pecado. Me arrepiento de mis pecados y ahora deposito mi fe en Jesús. Por eso es importante esta carta a los hebreos, para que si tú has dado ese paso de fe o estás a punto de dar ese paso de fe, entiendas quién es Jesucristo, entiendas en dónde estás depositando tu confianza.
Dice primera carta de Pablo a Timoteo en su capítulo 2, versículo 5, un versículo muy importante. Porque hay un solo Dios. No hay muchos dioses. La gente tiene muchos dioses, pero la realidad es que hay un solo Dios. Y hay solamente un mediador. Solo un sacerdote. Entre Dios y los hombres. Tú no tienes por qué ir con un tercero, con un hombre, con una mujer, para contarle tus penas, contarle aquello que has hecho mal, porque dentro de ti sabes que eso te avergüenza, te entristece. Entiendes que a veces no eres ni digno de alguien que te perdone ese tipo de situaciones que tú has hecho. Pero solamente hay un mediador, y no es ningún hombre y no es ninguna mujer. Ese mediador es Jesucristo, al cual tú y yo tenemos acceso directo, ¿sí? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces entendemos que Jesucristo es el apóstol enviado, que Jesucristo es el sumo sacerdote. ¿Y quién es más Jesucristo? El fiel. Es decir, que Él vino para hacer la voluntad del Padre en los días que vivió como hombre y se sujetó a lo que Dios Padre tenía para su vida. Hay un momento muy importante dentro de la vida de Jesucristo, dentro de su conducción humana, en la cual cuando Él se acercaba al tiempo en el cual tenía que sacrificarse por ti y por mí, Él estaba angustiado, Él estaba estresado, Él estaba teniendo una guerra interna muy fuerte. Y oró al Padre y le dijo: Señor, tú sabes que no quisiera pasar esta copa amarga, pero no se haga mi voluntad, sino que se cumpla tu voluntad en mi vida. Es decir, que Él se sometió a la voluntad de Dios y fue fiel al mensaje, a la obra por la cual Él vino a este mundo. Juan capítulo 4, versículo 34 dice lo siguiente: Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Él terminó su obra. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. En mismo Juan capítulo 6, versículo 38 dice: porque he descendido del cielo, es decir, se despojó de toda su grandeza, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y por último, en Lucas capítulo 22, versículo 42 dice lo siguiente, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces podemos concluir en esta primera parte de la lección que Jesucristo es el apóstol enviado, Jesucristo es el sumo sacerdote y Jesucristo es fiel y cumplió la obra que Él tenía que hacer al venir a este mundo. Continuamos con la lección de esta mañana en la segunda parte de este estudio, Jesucristo superior a Moisés. Ahora veremos los versículos 3 y en su segunda parte, ¿sí? Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno esto, cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. ¿Quién es Moisés? Es bien importante entender quién es o quién fue Moisés. Moisés, dice, fue descendiente de Leví, una de las 12 tribus de Israel. Esa casa de Leví fue la casa destinada para servir al pueblo de Israel en el tabernáculo, los sacerdotes, los levitas, los escribas, eran los encargados, los cantores, eran los encargados de estar al pendiente de la casa de Dios. ¿Dónde nació Moisés? En Egipto, ¿sí? Acordémonos que en ese tiempo del nacimiento de Moisés, el pueblo de Israel estaba viviendo en Egipto y en esa época ya estaban viviendo en condiciones difíciles, ya que eran esclavos de esta gran
nación porque era la más poderosa de la tierra de los egipcios y los israelitas eran esclavos, ¿sí? Sin embargo, Moisés no vivió como esclavo, vivió como príncipe, ya que él fue criado en la casa de Faraón. Recordamos la historia en la cual su mamá lo deja en una canasta, en un Moisés en el río, le encuentra la princesa, ¿sí? La hija de Faraón, y lo recoge y lo cuida, ¿sí? Desde niño, y él se educó en la casa de Faraón. En su juventud buscó hacer su propia justicia, dicen que mató a una persona, a un hombre, y este acto hizo que él tuviera que huir de Egipto, ¿sí? Se fue a la tierra de Madián, ¿sí? Y allá encontró o tuvo ese encuentro cercano con Dios allá en el monte Horeb, ¿sí? En el monte en donde se encontró una zarza ardiendo. En esa zarza estaba Dios, y cuando se acercó Moisés le dijo: quita tu calzado porque el lugar donde estás santo es. Y ahí Dios le dio un mensaje de liberación, un mensaje de poder, en el cual él le decía: regresa a Egipto, ¿sí? Y saca a mi pueblo de esclavitud y ve y llévalos al lugar de la tierra que yo le prometí a Abraham, ¿sí? A Isaac, a Jacob, la tierra prometida donde Israel iba a vivir, donde el pueblo de Dios tenía un lugar especial. Bueno, este Moisés fue un instrumento especial en las manos de Dios y mostró el poder de Dios al faraón por medio de las 10 plagas. ¿Sí? Algunas de las plagas que podemos recordar es las tinieblas, la plaga del ganado, las ranas, los piojos, convertir el agua en sangre, y la última de las plagas, la muerte del primogénito. Todos los primogénitos de la casa de Faraón, de los egipcios, tanto hombres como animales, perecieron. Pero los primogénitos de la casa de los israelitas, ninguno pereció. ¿Por qué? Dios le dio una instrucción especial al pueblo de Israel. Todas aquellas casas en las cuales haya una cruz pintada con la sangre de un cordero, ¿sí? Nadie les va a pasar. Bueno, ese era un tipo de que aquellos que depositaran la fe en la sangre derramada por el cordero, no les iba a pasar absolutamente nada. El castigo de nuestra paz fue sobre él, sobre Jesucristo. Dice: y por su llaga fuimos nosotros curados. Moisés fue el dirigente del pueblo de Israel que sacó a Israel de Egipto con poder y lo llevó en un recorrido que duró alrededor de 40 años a la tierra prometida. Dice: con el poder que Dios le dio, le permitió abrir el mar Rojo, sacó agua en la roca, ¿sí? También recordamos que Moisés fue el instrumento por el cual Dios envió al pueblo de Israel la ley, ¿sí? Las tablas de la ley, los 10 mandamientos, allá en el monte, ¿sí? Y una de las características importantes del carácter de Moisés fue que fue un hombre manso. Dice, se le reconoce como el hombre más manso, más dócil que había en la tierra. Esa era una de las características de Moisés. Y fue fiel, ¿sí? Fue fiel al llamado de Dios, ¿sí? Dice Mateo 17:3, y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Este versículo que estoy compartiendo con ustedes en este momento es en aquel pasaje en el cual en el monte de la transfiguración está Jesús y a un lado Moisés y a un lado Elías, ¿sí? Porque Moisés representa la ley. Es decir, para todos aquellos judíos que habían depositado la fe en Jesucristo, el personaje de Moisés era muy importante. Para todos los judíos en esa época, el personaje de Moisés era muy importante. Era el libertador. Como nosotros como pueblo de México tenemos en alta estima a los héroes de la independencia, a Hidalgo, a Morelos. Bueno, en este caso,
El pueblo de Israel tenía en muy alto concepto a Moisés. Entonces, ¿por qué podemos pensar que Jesucristo es superior a Moisés? Bueno, Juan 5, 45 al 47 dice lo siguiente: no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Juan 5, 45 al 47. Fíjese en el conflicto que estaba teniendo Jesucristo durante el ministerio que tenía aquí en la tierra con los israelitas. Porque todos tenían en muy alta estima a Moisés. Y él les dice, si realmente entendieran y creyeran lo que dijo Moisés, creerían el mensaje que traigo yo para ustedes. Porque Moisés habla de mí. Y dice, y no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Porque ¿saben qué? La ley dada por Dios, por medio de Moisés, en los 10 mandamientos, en sus estatutos, decretos, todo lo que vemos en el Antiguo Testamento, lo único que hace la ley es demostrar que tú y yo somos pecadores. Esa es la realidad. Y dice Jesús, yo no voy a acusaros delante del Padre, de decir, ¿sabes qué? Aarón ha pecado, él ha pecado, ella ha pecado. No, el propósito de Jesús no es señalarnos o acusarnos. El propósito de Jesús fue crear un puente de comunión en la cual el hombre y la mujer que depositan la fe en Jesucristo puedan tener paz con Dios por medio de la fe en Él. Juan 5:39 dice lo siguiente: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Es decir, Jesucristo es superior a Moisés, porque el mismo Moisés le da su lugar a Jesús. Algunas menciones que realizó Moisés acerca de Jesús. Nuestra Biblia, ¿sí? Tiene 66 libros. Y los primeros 5 libros de la Biblia del Antiguo Testamento son conocidos como el Pentateuco. Este Pentateuco, el escritor, ¿sí?, por revelación de Dios, fue Moisés. Y Moisés, en estos 5 puntos, habla acerca de Jesucristo. Número 1, Génesis capítulo 3, versículo 15 dice, ahí menciona que habrá un Salvador. Y es importante leer este versículo porque desde el inicio de la creación, Dios ya tenía un plan en el cual iba a mandar a un Salvador, a alguien que reconciliara al hombre con Dios. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y tu simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Es decir, está haciendo una referencia de Jesucristo, que Él va a destruir las cadenas de pecado. Aquella serpiente, ¿sí?, la va a destruir, ¿sí?, porque Él ya pagó el pecado de cada uno de nosotros. Génesis 12, 1 al 3 habla acerca de la historia de Abraham, en la cual Dios le promete a Abraham que lo hará padre de multitud de naciones. ¿Y por qué multitud de naciones? Si Abraham es el padre de los israelitas, bueno, porque Abraham menciona en el libro de los Hebreos, ¿sí?, que creyó en Jesucristo, depositó su fe en Él aún antes de verle, porque Abraham no conoció de manera presencial a Jesús. Entonces, dice, a Abraham le fue contada por justicia, porque se depositó su fe en aquel que vendría, ¿sí? Y entonces, todos aquellos que hemos depositado nuestra fe en Cristo Jesús, somos parte de esa gran nación, ¿sí? Somos hijos de Dios. Génesis 49, 10 menciona que las naciones, todas las naciones van a honrar a Jesucristo, aún hoy, en el cual la gente se aleja más de Dios, ya no quiere saber nada de religiosidad, ya no quiere saber nada de ponerse en paz con Dios.
sino que empiezan a ir en contra de lo que Dios ha establecido. Aún esas gentes, aún esas naciones, un día se van a tener que arrodillar delante de Jesucristo. Números 24:17 dice, será el rey y será el libertador. Jesucristo es el rey de reyes y señor de señores. Jesucristo es el libertador. Si tú en este momento sientes que estás oprimido, que estás cansado, que estás atribulado, que estás estresado, que hay algo que no te da paz y tranquilidad en tu vida, Jesucristo es el que puede libertar y darte la paz en tu corazón. Dice en el Evangelio, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados y yo os haré descansar. ¿Quién te va a hacer descansar? Jesucristo. Deuteronomio capítulo 18 versículo 15 habla de que Jesús es el profeta. Es decir, la palabra de Dios, ¿sí? Moisés en el Pentateuco, Moisés en la ley, está hablando acerca de Dios. Por eso Jesús le dice a los principales religiosos, a los judíos, a los fariseos, a los escribas que dudaban de que él era el Mesías, que el mismo Moisés hablaba de Jesucristo. Allá en Lucas capítulo 24, versículo 27 dice lo siguiente, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Es decir, este versículo se encuentra en aquel pasaje donde Jesús ya había derramado su sangre, se había sacrificado, había muerto, había sido sepultado y que al tercer día resucitó. Y entonces se le apareció a dos hombres que iban rumbo a Emaús y les comenta esas palabras, ¿sí? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Es decir, la palabra de Dios en el Antiguo Testamento hace una revelación de que Dios iba a enviar a un Salvador, y este es Cristo Jesús. Moisés fue un siervo fiel a Dios. Por supuesto, ¿sí? Fue un siervo utilizado con poder. Cumplió el propósito por el cual Dios le llamó allá en el monte Horeb, donde la zarza ardía, para sacar a su pueblo de Israel, pueblo esclavizado por los egipcios, y llevarlo a la tierra prometida, ¿sí? Dio testimonio Moisés de que Dios iba a levantar un día a un Salvador, ¿sí? Moisés fue un varón utilizado por Dios y él recibió el respaldo de nuestro Dios para hacer grandes prodigios, grandes proezas. Abrió el mar, sacó de agua de la roca, ¿sí? Levantó una cruz y colgó una serpiente para que todos aquellos que vieran esa serpiente fueran sanados. Un tipo de que aquel que fuera levantado y depositara la fe en aquel que fue levantado sería salvo. Bueno, Jesucristo, aquel hombre que fue levantado en una cruz, si tú depositas tu fe y tu confianza, tú puedes ser sanado. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Hebreos 3:3. Es decir, sí, Moisés fue un hombre importante, fue un hombre fiel, cumplió el llamado de Dios, cumplió el propósito que Dios tenía para su vida. Pero ¿quién tiene mayor valor? ¿Moisés, que es un siervo? ¿Sí? ¿O el creador de todas las cosas? Por supuesto que Jesucristo, porque Jesucristo es mayor, es superior a Moisés. Jesucristo es digno de mayor gloria. Moisés fue el dirigente del pueblo de Israel. El Señor es el Salvador del mundo. Es decir, Moisés cumplió un propósito para un pueblo en específico, Israel. Jesús cumple un propósito para todas las naciones. Es decir, Jesús no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. No importa lenguaje, no importa raza, no importa color, no importa posición social, ¿sí? No importa conocimiento, no importa poder.
Dios quiere que todo hombre o mujer reconozca que ha pecado, que se arrepienta de lo mal que ha hecho y deposite la fe en Jesucristo. Jesús es el Señor. Jesús es el Salvador de personas de toda raza, pueblo y nación. Su persona, su obra y su nuevo pacto son superiores a Moisés, quien sirvió a un solo pueblo. Es decir, Moisés, que representa la ley condenaba a todos aquellos que transgredieran un solo artículo de la ley, un solo mandato, se hacía culpable de todo. Jesucristo ya no nos da la ley. Ahora vivimos por la gracia. Es decir, que por gracia nos son perdonados todos los pecados que hemos realizado. Moisés fue fiel a cumplir su labor, pero solo era un siervo. En cambio, Jesucristo es el Hijo. Por muy estimado que Moisés haya sido por Dios, siguió solamente siendo un siervo. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, Él es el heredero de todo. Él es el unigénito del Padre. Él es el Señor sobre su iglesia, la cual somos nosotros, y somos su pueblo comprado por sangre. Somos ahora un pueblo santo. Somos el pueblo de Dios. Y al igual que a los hebreos convertidos, se nos exhorta a retener firme hasta el fin la confianza que hemos depositado en Jesús. Y que podamos gloriarnos en la esperanza que hemos depositado en Jesucristo. Es decir, nosotros, el día de hoy, los que hemos reconocido que Jesucristo es el único camino para ponernos en paz con Dios, podemos tener la confianza de que el día de hoy, si así Dios lo quisiera, y nos llamara a su presencia, tenemos la confianza y la esperanza de que vamos a estar dentro de el rebaño escogido de Dios. Es decir, que en el juicio al cual todo hombre y toda mujer será sometido, Dios nos verá a nosotros como justos por la sangre de Cristo. Es decir, pasaremos el examen, seremos bien evaluados, no por nuestros méritos, no por lo bueno, poco o mucho que haya hecho, sino porque deposité mi confianza en Jesucristo. Qué bueno es vivir con esperanza. Qué bueno es vivir con la tranquilidad de que Dios tiene el control de todas las cosas, tanto en nuestra vida terrenal como cuando ya no estemos aquí en esta tierra. Esto es lo que la carta de Pablo o de Pedro o de la persona a la cual Dios le dio estas palabras nos invita a reconocer. No nos hemos equivocado aquellos que hemos depositado la confianza en Cristo Jesús. Porque tú, mi hermano, puedes estar seguro de que has depositado tu fe en un buen lugar. Dice un himno: mi fe descansa en buen lugar, no en una religión. Nosotros no predicamos religiones, predicamos el nombre de Jesucristo. Y Jesucristo nos da esa paz y tranquilidad que solamente Él puede dar. Si tú, mi amigo, que me estás escuchando, quisieras tener esta paz, yo te invito a que reconozcas, en primer lugar, que has fallado, que has pecado, que has hecho cosas malas a tu prójimo, que has roto los mandatos, las reglas establecidas por Dios, ¿sí? Muchas veces no necesitas ni la Biblia para saber que has hecho algo mal. Claro, si tú quieres tener plena certeza de lo que está bien y está mal,
puedes ir a la palabra de Dios, pero Dios nos ha dado conciencia, y esa conciencia muchas veces te da a entender que hay algo que no está bien en tu vida. Bueno, Dios perdona todas tus faltas si tú te arrepientes de tus pecados. Y no tienes que decírselo a alguien que está a tu lado, sino que podemos ir directamente con Jesucristo, ¿sí? Porque Él es nuestro sumo sacerdote, es nuestro intercesor, es el medio por el cual podemos reconciliarnos con Dios. Y si en esta hora tú crees que Jesucristo es el camino, te invito a que ores en esta mañana o en esta hora cuando estés viendo este video, esta lección, y habrás hecho la mejor decisión en tu vida. Hoy podemos ver que efectivamente Moisés fue un gran hombre, fue un buen siervo, pero Jesucristo es superior. Jesucristo es el Rey de Reyes, Jesucristo es el libertador, Jesucristo es nuestro Salvador. ¿Cuáles son las aplicaciones en esta mañana para esta lección? Número 1. Jesucristo es nuestro apóstol y es nuestro sumo sacerdote. Él fue fiel a la obra que vino a realizar. Juan 1:17 dice lo siguiente: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Segunda aplicación de esta mañana. Jesucristo es digno de mayor gloria que Moisés por su eternidad. Es decir, Moisés tuvo un principio y tuvo un fin. 120 años vivió Moisés aquí en la tierra. Jesucristo vivió aquí en la tierra 33 años, pero Él ha estado desde el principio. Él no tiene principio y tampoco tiene fin. Por eso es superior Jesucristo a Moisés. Por su identidad. ¿Por qué? Porque Moisés fue siervo, pero Jesucristo es Rey. Jesucristo es Señor. Jesucristo es el Creador de todas las cosas. ¿Por qué Jesucristo es superior a Moisés? Por su obra redentora. Moisés, en la ley que Dios le dio, la ley solamente te acusa de todo lo malo que has hecho. Y para que el pueblo de Israel estuviera en paz con Dios, tenía que ofrecer sacrificios continuos, todos los días. Con Jesucristo, ¿sí? Él tiene una obra de redención, de perdón de pecados, e hizo un sacrificio, uno solamente, y es suficiente. No tienes que agregarle absolutamente nada, solamente depositar la fe en ese sacrificio que Jesús hizo por ti y por mí para perdonarnos nuestros pecados. Aplicación número 3 de esta mañana. Jesucristo es hijo sobre su casa. Moisés fue solo un siervo. Fiel, sí, cierto, pero al final de cuentas, siervo. Y por último, y esta es la aplicación más importante para ti, mi hermano, que has depositado la fe en Jesucristo. Al igual que a los hebreos, se nos exhorta, se nos invita a retenernos, a mantenernos firmes hasta el fin en la confianza que hemos depositado en Jesucristo y el gloriarnos en la esperanza. Es decir, nosotros no nos debe de preocupar la muerte, porque el día de que muramos tenemos la plena convicción, certeza de que nuestros ojos se abrirán delante de nuestro Salvador, delante de nuestro Creador. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Hebreos 3:1. Vamos a orar para despedirnos en esta mañana. Padre, te damos infinitas gracias porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Padre, por tu Hijo Jesucristo, que vino a este mundo a cumplir un propósito de redención para nuestras vidas. Porque el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, derramando su sangre preciosa, es suficiente, Señor.
porque con poder resucitó el tercer día y hoy está sentado a la diestra de Dios Padre. Te pido humildemente, Señor, que bendigas a cada uno de mis hermanos en la fe y que nos permita seguir manteniéndonos firmes en nuestra fe y gloriarnos en la esperanza de que un día, muy pronto, estaremos delante de tu presencia. Pero también, Padre, te pido por aquellos amigos, familiares que están escuchando esta lección, este mensaje de la palabra de Dios, que aún todavía no han depositado la fe en Cristo Jesús, Señor, que tu Espíritu Santo les guíe, les redarguya, les confronte, les doblegue, Padre, y que en un acto de humildad, de sencillez, reconozcan que están mal, no delante de los hombres, sino delante de ti, Señor, que han pecado y que ese pecado tiene un castigo espiritual, Señor. Pero tu inmenso amor les permite que si ellos confían en Jesucristo, tú les perdonarás, tú les limpiarás y les permitirás tener una vida en esa tierra llena de tu bendición y de tu amor, y que el día de mañana, cuando tú vengas o tú nos llames delante de tu presencia, estaremos contigo. Cuida a tu iglesia, Señor. Bendice a cada uno de mis amigos, hermanos de la fe que han escuchado esta lección y permítenos seguir estudiando tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido todo esto. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Nos vemos el próximo domingo continuando la lección en la carta a los Hebreos. Dios les bendiga.